Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Rafael Medina y es un honor para mí compartir este evento académico con todos ustedes y particularmente en un tema que es fundamental hoy en día, que es el de la depresión en su correlación con las enfermedades crónicas y las enfermedades cardiovasculares. Creo que es un vínculo significativo, importante, que tiene una relevancia mucho más significativa de lo que muchas veces llegamos a suponer y hoy es fundamental el tener una visión integral de nuestros pacientes y poder resolver los problemas de salud con esta perspectiva. Me permito presentarme, yo soy médico psiquiatra egresado de la Universidad de Guadalajara y egresado del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Desde hace más de 20 años soy profesor de psiquiatría clínica de nuestro Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Edito la revista de salud mental para los niveles primarios de atención llamada SALME desde 2008. Soy editor también de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y actualmente coordino la Estrategia Estatal de Salud Mental Quererte en Casa, Tiempo de Querernos. Creo que el hablar de depresión es hablar de un tema fundamental de salud, uno de los temas más significativos, de más peso y de más trascendencia, para dar un sustento del tamaño, la carga, el peso que implica la depresión hoy en día. Déjenme darles algunos datos señalados de dos fuentes, la Organización Mundial de la Salud y la encuesta nacional epidemiológica que realizó la doctora María Elena Medina Mora hace algunos años de nuestro estado, de la situación de salud mental de nuestro país. La depresión, antes que nada, es un problema de salud mucho más prevalente del que nosotros suponíamos, afecta a una parte significativa de la población. Los cálculos desde la década pasada para la Organización Mundial de la Salud evidenciaba que más de 300 millones de personas sufría de algún tipo de depresión clínica significativa. En las encuestas epidemiológicas nacionales, pues se representa muy bien que casi una décima parte de la población mexicana sufre de algún tipo de trastorno afectivo. En el caso particular de las mujeres, es un grupo de riesgo significativo, tienen una tasa de riesgo prácticamente que duplica a la de los hombres y es la segunda causa de morbilidad en términos psiquiátricos, solamente superado por los trastornos de ansiedad. En términos globales, el nivel de carga o peso que tiene este padecimiento, que fue lo que visibilizó y permitió entender hoy en día el tamaño del problema del asunto de la salud mental, pues como referente obligado tenemos que señalar que la depresión hoy en día en este mundo que compartimos representa la segunda causa de discapacidad global de todas las enfermedades no infecciosas y los cálculos no son muy halagüeños. Se calcula que antes del 2030 la depresión pues será la principal causa de discapacidad, superando cualquier otra patología no transmisible. Hablando desde la perspectiva de género, como ya lo señalé anteriormente, el riesgo intrínseco que implica la cuestión de sexo, las mujeres, por el hecho de serlos, tienen un riesgo incrementado y se calcula que una de cada cuatro por lo menos sufrirá un episodio depresivo franco a lo largo de su ciclo de vida. Una de las cosas más importantes, inquietantes que arrojaron las encuestas epidemiológicas de la doctora Medina Mora señala que por desgracia la brecha de atención de las personas que sufren este tipo de padecimientos por circunstancias como el estigma es demasiado elevada, la tasa de personas no tratadas, y el cálculo que arrojó la encuesta de la doctora Medina pues nos habla de que solamente una de cada 5 personas con depresión llega a recibir algún tipo de tratamiento a lo largo de la vida, lo cual implica pues, una brecha de no atención de casi el 80% de las personas con depresión. Este gráfico tomado de la revista The Lancet en septiembre de 2007 implica un hito histórico muy significativo porque es el primer número de esta influyente revista que dedica enteramente a la salud mental, un poco antes de que tomara la decisión de que la revista Lancet tendría que tener su propia versión de trastornos psiquiátricos.
y resultó innovador que en septiembre de ese año se dedicara un número enteramente para los problemas de salud mental y se mostraron gran parte de los resultados del segundo estudio Atlas de la Organización Mundial de la Salud, y como ustedes podrán ver es el primer referente de un peso significativo que señala que en conjunto los trastornos neuropsiquiátricos generan mayor discapacidad que cualquier otro grupo de padecimientos. Dentro de las principales causas de discapacidad de las enfermedades no infecciosas, una enfermedad que en particular se ha visibilizado y de alguna manera representa uno de los retos de salud más importantes hoy en día, precisamente es la depresión. Ustedes podrán ver en el gráfico que por sí misma la depresión aporta por lo menos una décima parte de toda la discapacidad que generan todas las enfermedades en conjunto, y como un referente claro y contundente podemos decir que la depresión por sí misma contribuye prácticamente con la misma cantidad de discapacidad global que todas las enfermedades oncológicas en conjunto. Dentro de las principales 10 causas de discapacidad encontramos que 5 son trastornos neuropsiquiátricos, y la más importante de estos padecimientos sin duda alguna es la depresión. Creo que una de las cosas que tenemos que señalar y el por qué es importante incluir un tema de salud mental en este evento académico tan importante orientado a los problemas cardiovasculares es de que hemos tenido un replanteamiento radical y completo de lo que es la enfermedad mental, y particularmente este padecimiento que de todos los trastornos mentales es el de más realce, el de mayor significancia. Es que hemos entendido y replanteado completamente el tema de la depresión no como una enfermedad, digamos, etérea, espiritual, en un marco emocional sin bases biológicas. Ha habido una serie de replanteamientos fundamentales que ha contribuido las aportaciones que han hecho las neurociencias en los últimos años. Y desde la perspectiva evolucionista a veces es más claro el poder entender qué es lo que ha pasado para comprender el aumento tan significativo que han tenido este tipo de padecimientos, y cómo sistemas neurobiológicos tan básicos como el sistema de estrés, que nos permitió como mecanismo cerebral sobrevivir como especie y adaptarnos al medio ambiente y un entorno muchas veces peligroso y que implica constantemente un reto, pues bueno, en ese tipo de circunstancias de evolución primigenia tiene a corto plazo pues una ventaja indudable, pero hay ciertos desfases en la evolución biológica con la evolución social, y esos mismos mecanismos se pueden trastocar o pueden tornarse incisivos y patológicos fácilmente, y por eso la perspectiva evolucionista es tan exitosa a veces para demostrar parte significativa de las enfermedades crónico-degenerativas que aquejan al ser humano hoy en día. La depresión y el trastorno de ansiedad y parte significativa de los trastornos psiquiátricos también pueden ser comprendidos y pueden ser entendidos y explicados desde esta perspectiva, donde un sistema de estrés que resuelve, prepara el cuerpo para circunstancias de sobrevivencia a muy corto plazo, cuando se mantiene por alguna circunstancia ambiental artificiosa o sostenida, se puede convertir en un factor de alteración de la homeostasis de manera significativa. Eso de entender a la depresión como un problema simple, que a lo más que se llegaba a tratar de explicar como un problema de serotonina, que había serotonina insuficiente y que con medicamentos íbamos a incrementar las tasas de monoaminas, era suficiente. La verdad que es verlo con un reduccionismo que no nos funciona en términos explicativos. Y hoy en día el concepto de cerebro deprimido pues es mucho más complejo a partir de lo que hemos entendido, la gran cantidad de circuitos que se alteran a través de las enfermedades psiquiátricas, y que evidentemente la serotonina, si bien es uno de los neurotransmisores
que tiene implicaciones significativas, pues no es el único. Hay una serie de alteraciones y trastocamientos significativos en muchos sistemas de neurotransmisores y circuitos cerebrales que afectan de la misma manera a las vías excitatorias más importantes como la de glutamato y a la principal vía inhibidora como es la del GABA, alteraciones importantes a través de la noradrenalina y la dopamina que media parte significativa de muchos de los síntomas más relevantes de la depresión. Estas alteraciones evidentemente pasan por un impacto significativo en los mecanismos de plasticidad cerebral y una reducción muy clara de los factores neurotróficos cerebrales. Y un aspecto en donde nos hemos enfocado particularmente en los últimos años es el entender cómo la depresión ha trascendido de ser una enfermedad cerebral a ser una enfermedad global a través de los sistemas neuroendocrinos y una hiperactivación del sistema hipofisiario, lo cual torna los mecanismos de impacto de una patología que veíamos muy restringidas a ciertas áreas cerebrales a un problema global de mucho mayor significancia, particularmente con un incremento importante de los factores inflamatorios que implica una afectación global significativa a través de áreas cerebrales inhibidas de manera anormal y sostenida por ejemplo, sustancias de estrés como el cortisol, que tiene un impacto a mediano y largo plazo muy significativo en áreas cerebrales como el hipocampo, y que se mantenga hiperactivado los sistemas neuroendocrinos, pues plantean un reto a la alostasis y a la homeostasis corporal de manera significativa y por lo tanto la enfermedad que hoy en día conocemos como trastorno depresivo mayor, pues trasciende ese grupo de síntomas que solamente afectan las emociones del individuo que la sufre, para ver que es una patología global que tiene impacto pues básicamente en todos los sistemas corporales del individuo que sufre este tipo de problemas. Es un esquema muy amplio que les permite ver cómo la depresión tiene una afectación significativa prácticamente en un número muy significativo de sistemas fisiológicos. Y a lo que nos compete en el evento del día de hoy, el impacto particularmente relevante que tiene en el sistema cardiovascular es más que significativo. Si ya hay un riesgo incrementado con trastocamiento de los procesos metabólicos, del metabolismo de la glucosa por estados de hipercortisilemia, un cortisol elevado sostenido, evidentemente las catecolaminas pueden tener implicaciones de daño significativo a partir de manera directa e indirecta por el incremento de las tasas de presión arterial y impacto directo al daño endotelial que trae implicaciones que se van concatenando para incrementar el riesgo cardiovascular. Una pregunta que muchas personas se han venido haciendo en los últimos años, ahora que se ha visibilizado de una manera más que significativa el problema de los trastornos emocionales, es qué es lo que está ocurriendo en nuestros medios de vida actual para explicarnos el por qué las tasas de crecimiento exponencial, de depresión, si la vida siempre ha sido complicada y siempre ha sido difícil a lo largo del ciclo histórico del ser humano, qué es lo que pasa en particular que contribuye a que cada vez hay un número más elevado de trastornos depresivos. Un autor significativo como es el doctor Brandon E. Dacca lo intentó explicar hace algunos años con este artículo que para mí es sumamente relevante y que suelo utilizar en mis sesiones con los alumnos de pregrado para entender la trascendencia que tiene la depresión y cómo los estilos de vida contribuyen de manera significativa para que se generen cada vez con un número más significativo de ese tipo de problemas. Y lo que termina por ser más interesante es que los factores que contribuyen a ese tipo de problemas son los mismos que contribuyen a otro tipo de patologías.
que tal vez ellos creen que tienen una trascendencia mucho mayor, como en este caso las enfermedades cardiovasculares. El doctor concluye que los 5 factores que más colaboran para un aumento significativo de trastornos depresivos en el mundo moderno son las tasas incrementadas de sobrepeso y obesidad en la población, las deficiencias nutricionales, pese que hay una sobreexposición alimenticia y calórica, hay graves deficiencias de micronutrientes o nutrientes que son significativos para los procesos fisiológicos. Cada vez hay tasas de sedentarismo más significativo. Esto hay que contemplarlo particularmente a la luz de las circunstancias que nos está haciendo vivir este confinamiento parcial o completo que hemos tenido a lo largo de la pandemia, aparte de ser un factor de estrés individual y significativo, pues bueno, la dieta inadecuada, el sobrepeso, el sedentarismo. Y el otro factor importante es que cada vez dormimos menos o la calidad de nuestro sueño es significativamente menor. Él hace cálculos de que por lo menos en los últimos años el promedio de sueño de los seres humanos se ha deprivado entre 1 y 2 horas a lo que ocurría hace aproximadamente 100 años, lo cual yo corroboro muchas veces con encuestas que realizo con mis alumnos en la Facultad de Medicina, y es sorprendente esos perfiles de privación del sueño tan significativos o una calidad de sueño que es bastante deficiente. Esos 4 factores aunados a los problemas de interacción social que se traducen particularmente en problemas de comunicación que cada vez, pese a que tenemos una infinidad de medios para supuestamente comunicarnos, los seres humanos nos comunicamos cada vez menos con el otro y difícilmente encontramos medios de expresión para decir exactamente cómo nos sentimos. Y tal vez utilizamos de manera impostada esos medios masivos de comunicación y redes sociales para mostrar imágenes falsas o idílicas de cómo se supone que vivimos o nos deberíamos de sentir, y se reduce la posibilidad de tener una expresión veraz y clara de lo que nos ocurre, el tipo de presiones, problemas o conflictos que como cualquier ser humano siempre experimentamos. La parte sorpresiva tal vez del estudio del doctor Hidaka es de que cuando contemplamos el incremento tan significativo y cada vez más temprano de enfermedades como la hipertensión, el infarto y muerte súbita por enfermedad cardiovascular, la diabetes, pues básicamente vemos que los mismos factores etiológicos están correlacionados con los que hablamos de la depresión, lo cual creo que más allá de la sorpresa nos permite entender que las estrategias que podemos utilizar para prevenir la depresión son prácticamente en gran parte las mismas para prevenir enfermedades cardiovasculares y enfermedades metabólicas. Haciendo una especie de resumen, lo que acabo de referir hace unos minutos, hoy en día sabemos que muchas de las circunstancias que facilitan la aparición de enfermedades crónicas, incluida la depresión, entre estas patologías tienen que ver con modificaciones significativas en los estados de vida que generan estados inflamatorios crónicos que licitan una gran cantidad de patologías que sufrimos en una prevalencia más que preocupante: la obesidad, el sedentarismo, la mala dieta, las alteraciones de los micronutrientes que generan microbiotas y macrobiotas completamente desequilibrados, la desregulación de los ciclos circadianos y que vivimos bajo un estrés sostenido, pues nos permite entender que dentro del grupo de las enfermedades inflamatorias crónicas tendríamos que incluir a la depresión y una gran cantidad de enfermedades como las que nos convocan el día de hoy, que son las enfermedades cardiovasculares, pero también muchos tipos de padecimientos oncológicos, procesos neurodegenerativos, enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias específicas, osteoporosis y evidentemente síndromes metabólicos. Desde esa perspectiva y ya entendiendo que el asunto es más severo de lo que hubiéramos pensado, que la vinculación es mucho más lógica de lo que se contemplaba, pues podemos decir que existe una intensa y estrecha relación entre los trastornos depresivos y la enfermedad cardiovascular.
Hay estudios ya clásicos de la década de los 90, se publicaron uno de los primeros estudios en 1993, que se le dio seguimiento a personas sobrevivientes de infartos agudos al miocardio y se demostró que la mortalidad a los 6 meses era notoriamente mayor en aquellas personas que tenían cuadros de depresión en comparación con aquellas personas que no cumplían criterios con trastornos afectivos. Este mismo grupo canadiense que publicó ese estudio paradigmático para vincular la estrecha relación entre la enfermedad afectiva y la enfermedad cardiovascular, replicó el estudio en el año 2002, muchos años después, un seguimiento a casi 900 personas sobrevivientes a infartos agudos al miocardio, y en función de los niveles de depresión, utilizando el inventario de Beck, demostró que las diferencias seguían siendo significativas entre las personas que tenían depresión a quien no tenía depresión, haciendo ajustes con variables tan importantes como la edad de los pacientes, el sexo, que usaran tabaco, cifras tensionales, la clase KILIP, la trombólisis y entre muchos otros factores. Y creo que el mensaje más claro y contundente es que la depresión seguía funcionando como un predictor completamente independiente de la evolución de las personas con infarto. La perspectiva y la evolución en la morbimortalidad estaba estrechamente relacionado con el estado emocional. Creo que a partir de ese tipo de estudios hemos podido tener un entendimiento cada vez más claro de la vinculación tan significativa que existe entre este grupo de enfermedades, las prevalencias que se encuentran entre pacientes con enfermedad coronaria y depresión, pues pueden variar en cifras tan conservadoras como el 14%, que creo que es de todos modos significativa, hasta casi la mitad de la población, sobre todo en pacientes con anginas inestable y aquellos que están en lista para intervenciones de revascularización. Un estudio particularmente importante de Nicholson de hace algunos años hizo una evaluación, un metaanálisis muy importante donde se incluyeron a más de 120,000 personas en relación entre la asociación de depresión con enfermedad cardiovascular, y uno de los datos más significativos fue que las personas que tenían un cuadro depresivo tenían un riesgo incrementado más que notorio de casi el 81% de sufrir un infarto agudo del miocardio posteriormente. Algunos otros estudios, como el estudio Cardia, que incluyó a población de adultos jóvenes entre 23 y 35 años de edad, donde se hizo una evaluación de niveles de depresión, demostraron que se convertía por sí mismo en un factor predictivo de las personas que iban a sufrir problemas como la hipertensión arterial sistémica, y que aquellos que puntuaban positivos para depresión incrementaban un riesgo de más del doble de desarrollar en un futuro próximo hipertensión, o por lo menos que terminaran en un determinado tiempo tomando antihipertensivos antes de los 5 años. Otros estudios que es importante hacer referencia, pues un estudio tan clásico como el de Framingham mostró que las personas deprimidas menores de 65 años tenían un riesgo mucho más elevado de sufrir accidentes vasculocerebrales o ataques isquémicos transitorios, por lo menos de 4 veces mayor a las personas de los mismos grupos etarios que no tenían manifestaciones de depresión. Hay otro tipo de análisis mucho más sólidos, metaanálisis, que han demostrado incluso que en situaciones como la insuficiencia cardíaca podía existir una coincidencia de hasta el 60% de esta población, y que el grado de disfunción cardíaca era un factor predictivo también muy significativo en su correlación con la depresión. Con clases funcionales de nivel 4, pues la correlación era de superior al 40%, lo cual es un indicativo importante y relevante en lo que respecta a la asociación entre insuficiencia cardíaca y depresión. Uno de los aspectos que creo que es más importante señalar, la correlación particularmente que existe entre la depresión y el desencadenamiento de síndromes coronarios agudos
es fundamental de entender. La psicoinmunoendocrinología nos proporciona un marco conceptual muy claro, muy detallado, que nos puede permitir explicar la correlación entre la depresión y los eventos coronarios agudos, cómo es que una situación como un trastorno del afecto puede desencadenar un episodio coronario agudo. Pues bueno, tenemos que recordar que los procesos en personas portadoras de lesiones ateroscleróticas y disfunción endotelial se ven favorecidos pues en personas que tienen depresión. Los factores que explicaba al inicio de mi intervención explica cómo este proceso crónico va generando un escenario idóneo para este tipo de eventos, particularmente los 3 eventos particulares que se involucran con el proceso de los eventos agudos, que es la inestabilidad de las placas, los factores hemodinámicos y la trombosis superpuesta, son factores directamente favorecidos por la depresión y muchas de las enfermedades psiquiátricas, particularmente las crónicas y las graves. Siguiendo este orden de ideas, la depresión se asocia con niveles muy elevados de elementos inflamatorios como las citoquinas, particularmente proinflamatorias, favorece la leucocitosis, el reclutamiento de macrófagos que generan mucho mayor inestabilidad de placa, y si lo sumamos con una respuesta exagerada de los pacientes deprimidos ante situaciones de estrés, pues generan una inestabilidad de placa bastante significativa. La irritabilidad y los estrés agudos producen una vasoconstricción y una elevación súbita de la presión arterial a través de la liberación particularmente de catecolaminas que favorecen la rotura de la placa. Y finalmente, si adicionamos la agregación plaquetaria asociada a la depresión, pues es el mejor escenario para la trombosis, que puede llevar a un grado de obstrucción coronaria de tal magnitud que puede producir un evento agudo y lamentablemente pues un evento mortal. Ante esa situación donde ya no podemos hacer ese tipo de separaciones entre enfermedades físicas y enfermedades mentales o emocionales, nos damos cuenta que hay un entendimiento más claro y que estamos hablando de procesos biológicos y procesos médicos que tenemos que entender desde esa perspectiva. ¿Cuál es el mensaje que yo quiero transmitir en mi participación? El que se busque más depresión y se ha derivado a los servicios de salud mental, pues evidentemente no. Creo que uno de los mensajes más importantes es que todos tenemos que colaborar, hacer una evaluación completa de nuestros pacientes y que nosotros, los médicos de atención primaria, o nosotros, los médicos que vemos pacientes con enfermedades crónicas, o nosotros, los cardiólogos, también tendríamos que prestar atención a los problemas emocionales, a los problemas como la depresión y tratar de hacer algo al respecto. Creo que el mensaje central o toral que quiero dar con mi participación es que tenemos que prevenir y tratar la depresión tal como tratamos de prevenir y tratar las enfermedades cardiovasculares. No podemos hacer esta decisión artificiosa de dos situaciones biológicas que tienen una gran repercusión en la vida o la muerte de las personas que atendemos, y por lo tanto tenemos que tener una perspectiva mucho más clara y resolutiva de este tipo de problemas. Habrá que recordar que el trastorno depresivo mayor es un síndrome heterogéneo que tiene ciertas características que nos permiten identificar factores de riesgo y hacer un diagnóstico estrictamente clínico, que son las alternativas que tenemos hoy en día. Hay 9 síntomas característicos de la depresión. Los primeros 2 son fundamentales en cualquier combinación posible del síndrome: la tristeza o la irritabilidad, y la anedonia o la dificultad para sentir placer por las cosas. Son los 2 síntomas torales que tienen que estar presentes en cualquier combinación factible de un síndrome depresivo. De hecho, como vamos a ver más adelante, la Guía Mexicana para la Detección y Tratamiento de la Depresión habla de que sistemáticamente nosotros preguntemos a nuestros pacientes si han tenido alguno de estos 2 síntomas en los últimos 15 días, porque el margen temporal es de que estos síntomas se mantengan por lo menos 2 semanas.
Si no hay ningún factor que pueda identificar esta tristeza o esa anedonia, pues el riesgo de que sea una depresión evidentemente se incrementa, pero que existan factores no lo descarta por completo. Los otros 7 síntomas son alteraciones en el apetito, no necesariamente que se les vaya el hambre. Hay pacientes que tienen un exceso de apetito, que cuando sufren otro tipo de patología como diabetes, hipertensión o problemas cardiovasculares más específicos, trae repercusiones en su control de manera significativa. Entonces, tanto que pierdan el apetito como que lo incrementen, dan positivo como criterio de depresión. Lo mismo las alteraciones de sueño. Lo más común es que existan problemas para conciliar y mantener el sueño, pero también el sueño excesivo es una manifestación común de la depresión. Las alteraciones en la psicomotricidad, en el lentecimiento, la pesadez, o el incremento a través de la inquietud que presentan estos pacientes en cualquiera de los extremos dan positivo para criterio de la depresión. Sensación de fatiga casi diaria que en muchas ocasiones lo refieren hasta como dolorosa para muchas de estas personas. Fallas cognitivas como distraibilidad o problemas serios para concentrarse. Una minusvalía, el sentirse menos, que no desempeñan su papel en su entorno como ellos quisieran, o sentimientos de culpa desproporcionados son síntomas comunes. Y el noveno síntoma es particularmente relevante porque es la ideación de muerte, no necesariamente la ideación suicida, que es la manifestación extrema de este criterio, al cual hay que ponerle especial cuidado, pero muchos pacientes tienen fantasías de muerte. ¿Qué pasaría si ya no estuvieran aquí? O deseos pasivos de muerte, de que es mejor que ya se mueran porque sobran o no están siendo útiles a los demás. La regla de 5 de estos síntomas, por lo menos durante 2 semanas, son los criterios específicos para identificar un síndrome depresivo. Es importante también descartar que estos síntomas no son productos de otra condición médica que pueden generarlos, o los efectos directos de una sustancia depresora del sistema nervioso en su intoxicación, o de un excitador en sus fases de privación. La guía mexicana, que forma parte del catálogo maestro de guías de práctica clínica que están vigentes y disponibles en nuestro país, incluye evidentemente una guía para el diagnóstico y tratamiento del trastorno depresivo en el adulto. Es una guía bien hecha que es altamente recomendable que todos los médicos la conozcan, y los profesionales de la salud mental no médicos también, particularmente los psicólogos, para que conozcan cuáles son los lineamientos que se recomiendan en lo que respecta a la depresión. Ellos utilizan los criterios de la Organización Mundial de la Salud, que básicamente son los mismos criterios de la Acción Psiquiátrica Americana. Los 9 síntomas, se requieren 5 por lo menos durante 2 semanas. Aquí ellos utilizan una estrategia de mnemotecnia que puede ser muy útil para algunos clínicos, el cribar con preguntas fundamentales sobre si ha existido tristeza o anedonia en las últimas 2 semanas, y si dan un sí a cualquiera de estas 2 preguntas o un sí a las 2, pues hay que seguir preguntando con el método Psicases, que no es otra cosa más que los mismos criterios que hice referencia hace unos minutos. La P alude a alteraciones en la psicomotricidad, la S alteraciones en el sueño, la I en la reducción en el interés por las cosas, la C en una concentración o cognición disminuida, la A apetito y peso, que tanto en su vertiente positiva o negativa da positivo para depresión, la C de culpa y autorreproche, minusvalía, la E energía disminuida y fatiga, y evidentemente la S en pensamientos de muerte o suicidio. Entonces, ya sea el modelo del DSM o este modelo ingenioso de mnemotecnia, permite que los médicos tengan contemplado la posibilidad que estén viendo una persona con depresión y abatamos esa brecha tan enorme de 80% de la población mexicana que no recibe ningún tipo de tratamiento y es más vulnerable a tener otro tipo de enfermedades. Respecto al tratamiento, la invitación es que los médicos
diagnostiquen la depresión y la traten. Este mismo documento al cual estoy haciendo referencia da 3 recomendaciones que a mí me parecen fundamentales y es la que siempre utilizo, por ejemplo, en el entrenamiento, en el curso de pregrado en la Universidad de Guadalajara, donde a los alumnos tengo que crearles conciencia que la depresión no es una anécdota, que es una enfermedad que ellos tendrán que tratar, ya sea que sean médicos de atención primaria o decidan una especialidad, sea la que sea. El preguntar regularmente si sus pacientes tienen o no depresión es significativo y que un sistema de derivación muchas veces no va a resolver el problema porque los pacientes se sienten ofendidos y son derivados al sistema de salud mental, se van a sentir estigmatizados y por lo tanto la mejor alternativa es que el médico que los trata, el médico de confianza, sea el que trate a estas personas. Una cosa que es bien importante aclarar es que cualquier persona que experimente un episodio depresivo es candidato a recibir un tratamiento y el tratamiento farmacológico está indicado prácticamente en todos los casos de depresión, de leve a grave. Cuando hablo de leve no quiere decir que no tengan los criterios suficientes para depresión, sino que los cumplen y que apenas cumplen con los 5 criterios. El número de criterios va a determinar la gravedad del episodio depresivo, pero cuando hablamos de incluso de un trastorno depresivo leve, estamos hablando de personas que por lo menos sufren 5 de los síntomas de la depresión y esos son suficientes para trastocar de manera importante la vida de estas personas. El segundo enunciado con un grado de evidencia muy solvente es de que el grupo farmacológico que está indicado como primer línea de intervención y que tiene una alta tasa de efectividad y muy buen perfil de seguridad y tolerabilidad, es el grupo de los medicamentos llamados inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y son los medicamentos que deberían utilizarse como primer línea de tratamiento para estos pacientes. No tiene un impacto significativo a nivel cardiovascular de tipo nocivo, más que positivo por la disminución de riesgos, y las interacciones farmacológicas no son muy complejas y se pueden llevar con una gran cantidad de tratamientos. El tercer enunciado habla de que la meta de tratar a alguien con depresión es que desaparezcan por completo los síntomas de la depresión que permitió visibilizarla y tratarla y que la remisión pues implica un reto significativo y mantenerlo sin síntomas de depresión. Un factor que es bien importante y que tienen que conocer todos los médicos, no especialistas y los pacientes en especial, es que los fármacos llamados antidepresivos no generan ningún tipo de adicción, no son medicamentos de control de receta y son altamente seguros. Hay una noción y un estigma muy importante que hace considerar que estos medicamentos son controlados o son altamente adictivos y que el hecho de abandonarlos prematuramente evidencia de que se genera una dependencia, que es una lectura muy peculiar porque es como si le quitáramos a un paciente hipertenso sus fármacos antihipertensivos y volviera a manejar cifras altas de presión arterial y que pensáramos que por ende pues es un adicto a los antihipertensivos. La realidad es que es exactamente lo mismo lo que pasa en el terreno de la depresión. Aquí ustedes podrán ver el listado de los 6 fármacos del grupo de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Los 6 están disponibles en México. Los 6 afortunadamente están libres de patente. Los podemos conseguir a precios muy asequibles. La fluoxetina fue el primer medicamento que a finales de los 80 del siglo pasado apareció y se convirtió en un hito farmacológico porque simplificó el tratamiento de la depresión, un medicamento de una sola dosis, mucho mejor tolerado, que a diferencia de las viejas sustancias tricíclicas, implicaban titulaciones muy complejas y una gran cantidad de efectos secundarios. Siguió una gran cantidad de medicamentos, la paroxetina, la sertralina, el citalopram, el escitalopram y la fluvoxamina. Ustedes podrán ver aquí la presentación en que existen estos medicamentos, que es exactamente la misma dosis que se recomienda para 24 horas para casos de depresión.
y donde la inmensa mayoría de pacientes van a responder. Una cosa que solamente yo sugiero a aquellos que por primera vez indican y manejan a personas con depresión es que las primeras tal vez 2 a 4 semanas utilicen dosis reducidas del antidepresivo, tal vez la mitad de la dosis recomendada para 24 horas, la mitad de lo que aparece aquí de fluoxetina, la mitad de sertralina, porque la elevación de neurotransmisores empieza a darse evidentemente desde la primera dosis que se empiezan a tomar el antidepresivo, pero todavía no se dan procesos mucho más complejos, sobre todo de respuesta de los receptores serotoninérgicos que llevan alrededor de 2 o 3 semanas. Por eso es que muchas personas cuando empiezan a utilizar antidepresivos y particularmente a dosis totales, experimentan mucha ansiedad porque eso es altamente factible que al subir monoaminas y todavía no estén listos los receptores, pueden experimentar una respuesta desagradable que desalienta al paciente y desalienta al tratante por haber intentado usar estos medicamentos que son extraordinariamente útiles y que llevan procesos de alrededor de 6 semanas como para darnos cuenta si realmente funcionan o no. Seguramente en el mercado habrán escuchado que existen otras alternativas para la depresión y podemos decir que sí, efectivamente existen antidepresivos más complejos, unos que se les llama duales o multimodales, algunos otros, porque no solamente funcionan por las vías tradicionales de serotonina, como por ejemplo la venlafaxina, que es un inhibidor tanto de la vía serotoninérgica como la de la noradrenalina, o la desvenlafaxina, que es el metabolito activo que no tiene metabolismo de primer paso y que nos permite hacer combinaciones más seguras con otro tipo de fármacos. Sin embargo, lo que yo recomiendo es que primero hagamos uso de los medicamentos de primera línea antes de pensar en medicamentos más complejos como mirtazapina, vortioxetina, duloxetina, que probablemente puedan resolver las situaciones que no pudieron resolver los primeros medicamentos, ese pequeño porcentaje, pero que también por tener una interacción cerebral más compleja, el perfil de efectos secundarios es más amplio y es más complejo, por lo que yo recomiendo enfáticamente que se empiecen a utilizar los medicamentos pues, más básicos. Hablar de tratamiento de la depresión es solamente hablar de medicamentos para la depresión. Por supuesto que no. Creo que tenemos que empezar a tener una sensibilización importante en los sistemas de salud sobre lo que respecta a la importancia de la salud mental y la repercusión que tiene en esa absurda separación con la salud física y que estamos hablando prácticamente de lo mismo y que el hacer algunas acciones o empezar a modificar nuestros estilos de vida no solamente va a ayudar a que mejoremos nuestro estado emocional, que mejoremos de este tipo de problemas, sino mejore también nuestra condición física en general y que las situaciones de estabilidad de las enfermedades cardiovasculares también mejoren o se reduzca de manera importante el riesgo de que la podamos desarrollar. ¿Qué debe acompañar al tratamiento de la depresión más allá del tratamiento? El ejercicio y la actividad física regular es una estrategia altamente eficaz que se debe recomendar hacer actividad física, ejercicio regular, por lo menos 4 o 5 días a la semana, más de 20 minutos con una actividad por lo menos moderada, cambia de manera significativa los factores de riesgo, tanto para enfermedad cardiovascular como para el riesgo de depresión. Hay herramientas un poco más complejas, pero que están mucho más al alcance de la mano de lo que pudiéramos suponer, como la meditación, estrategias como el mindfulness se ha venido empoderando últimamente de muchos escenarios y créanme que es una herramienta muy poderosa, muy significativa, que tiene un impacto muy positivo en todos los sentidos de salud. Y yo recomiendo a los pacientes que más allá de que empiecen a tomar un tratamiento para la depresión de manera específica, tienen que elegir por lo menos una herramienta que sea el ejercicio, la meditación, el yoga, si es factible o hay un lugar donde puedan ofrecer este tipo de intervenciones, es de una ayuda significativa. Si tenemos profesionales de la salud mental como los psicólogos en nuestro sistema de salud, en nuestro centro de salud,
creo que tenemos que fomentar el que se hagan intervenciones psicoterapéuticas, particularmente aquellas que tienen un grado de evidencia demostrada y que no tiene nada de malo el levantar la mano y decir, yo quiero hablar con el psicólogo, yo quiero ser escuchado y quiero tratar de entender qué es lo que me pasa. Cualquier tipo de activación conductual, sobre todo orientada a mejorar los estilos de vida y la resolución de problemas, deben formar parte de la solución y se tienen que acompañar en cualquier tratamiento de la depresión hoy en día. Entonces, pues no me resta más que agradecer la oportunidad de hablar ante ustedes y particularmente hablar de un tema de salud mental y su estrecha y significativa correlación que existe con otros problemas de salud que afectan de manera significativa a la población. Y una frase importante que se le achaca a Aristóteles, aquel gran predecesor de la gente de ciencia, decía que educar a la mente sin educar al corazón no es educar en absoluto. Les agradezco mucho su atención y espero que esta presentación haya sido de utilidad para todos, para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.